Hola amigos, hoy vamos a hablar del tema de circuitos y símbolos. Este tema es importantísimo ya que vamos a empezar a desarrollar lo que son ejercicios de la parte de electricidad y es muy bueno de que ustedes conozcan la simbología que se utiliza para que se familiaricen. Lo primero que voy a hacer presentarles es un circuito. Un circuito básicamente es por donde recorre o donde desplazan las cargas eléctricas en un sistema. Tiene que tener la opción de estar cerrado para que pueda fluir la electricidad o el flujo de electrones en este caso. Les voy a presentar de manera básica cuál es un circuito. Por ejemplo, acá tenemos la representación de la batería, que es una fuente de electricidad. Tenemos la lámpara o foco, dependiendo de cómo ustedes lo vean. También en estos circuitos tenemos lo que son resistencias. La lámpara o el foco también puede representar un tipo de resistencia y vamos a definir cada uno de estos elementos que pertenecen al circuito. Obviamente aquí estamos representando la parte más básica de un circuito, ¿sí? También debe constar por un interruptor. Ahora bien, esta es la manera común en la cual podemos nosotros observar un circuito o que a la hora de armarlo va a lucir. Pero eléctricamente esta es la manera en la cual simbolizamos todos estos elementos. Si se fijan, esta es la simbología que utilizamos. Los mismos elementos que les mostré son estos que aparecen acá. Tenemos la batería, que es la que empuja la electricidad a través del circuito. Aquí es donde sale el flujo de carga y que va a pasar por todos los elementos. También aparece lo que es la lámpara o el foco, que es el que transforma la electricidad proveniente de la batería en energía lumínica, en iluminación. Tenemos el cableado, obviamente, que es el medio por donde fluye la electricidad. Tenemos resistencias que lo que hacen es disminuir o en este caso controlar el flujo de electricidad. Otro elemento importante es el interruptor, nos sirve para encender o apagar o abrir o cerrar el circuito. Obviamente cuando tenemos un circuito cerrado vamos a tener esa lámpara encendida, pero si abrimos ese circuito automáticamente deja de fluir la electricidad. Otros símbolos o elementos que son importantes de que los tengan en cuenta para circuitos un poco más grandes, digamos, son este que está acá, que es el amperímetro, y el voltímetro. Estos ambos son instrumentos que nos permiten medir la corriente y el voltaje que pasa a través de ese circuito. Otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta es el inductor y el capacitor. Ambos elementos permiten el almacenamiento de electricidad, simplemente que lo hacen de maneras diferentes. Uno lo hace por medio de campo magnético y otro lo hace por medio de campo eléctrico. Otro es la tierra. Este elemento todos los circuitos lo deberían tener, uno por protección, porque es donde nos permite, si hubiese algún accidente, que la electricidad fluya. Sí, muchas veces en todas las instalaciones ustedes van a escuchar lo que es la tierra. Estas que aparecen acá son tipos de fuente. Son como tipos de batería, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En la representación que nosotros hemos mostrado. Unas son directas, por ejemplo, esta es directa y esta es también directa, voltaje, corriente, y tenemos también una alterna. ¿Sí? Tenemos tanto corriente alterna como directa, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero son tipos de fuente, digamos, o son tipos de batería. Y otro elemento que también podemos observar en algunos circuitos será el transformador. Sí, esto lo que hace es, en algunos casos es un filtro y en otros casos nos varía el voltaje o nos transforma el voltaje del circuito en este caso, ¿verdad? O el que nosotros necesitemos. Y finalmente vamos a ver un tema
muy importante que hay que tenerlo en cuenta. No sé si han escuchado la parte del cortocircuito. Bueno, ¿y qué es eso del cortocircuito? Vamos a ver un par de ejemplos de los tipos de cortocircuito que hay y al final su definición para que nos quede claro. Aquí tenemos un pequeño circuito muy sencillo en el cual simplemente tenemos conectada una batería con dos focos. ¿Qué pasa si tenemos el efecto del cortocircuito? Yo puedo cortocircuitar el primer foco y automáticamente pasaría de que este foco se nos apaga y solamente nos quedaría este encendido. ¿Por qué? Porque el flujo va a venir en esta dirección y ya no por acá. Porque la electricidad busca aquel camino donde haya menor resistencia y dijimos que el foco es algún tipo de resistencia, algún tipo de limitador porque obviamente va a consumir electricidad acá. Entonces lo que va a pasar es que el flujo viene en esta dirección. Un efecto que vamos a notar si lo tuviéramos este circuito realizado es que este foco va a iluminar mucho más. ¿Por qué? Porque ya eliminamos una de las resistencias, por lo tanto acá va a tener toda la carga este elemento. Y sería uno de los efectos que tendríamos, ¿verdad? Pero siempre estaría funcionando el circuito. Aquí estamos cortocircuitando. Pero, ¿qué pasa si tenemos nuevamente el mismo circuito y en vez de pasar este cable por acá lo trazamos de esta manera? Automáticamente tanto este foco como este foco tendrían a quedar apagados. ¿Por qué? Porque la corriente pasaría en esta dirección y aquí es donde sí corremos un peligro. Digamos, si tuviéramos una pequeña batería con el cableado no habría mucho problema, solo empezaríamos a notar que el cable se empieza a calentar y que la batería va a tender a arruinarse, va a tender a no funcionar más, porque lo que está pasando es una sobreintensidad que nos va a generar un problema. Entonces, ¿qué es un cortocircuito? Es un fallo de la línea eléctrica, ya sea provocado o por accidente que se da. Puede ser en la línea o en algún aparato. También hay algunos aparatos que tienden, si por ejemplo este aparato dejara de funcionar pero la línea sigue corriendo acá, habría un cortocircuito automático, ¿sí? Entonces puede ser en la línea o algún aparato el que genere esta falla, por el cual la corriente eléctrica pasa directamente a otro aparato, al neutro o a la tierra. En este caso, por ejemplo, aquí tendríamos la tierra y es donde se generaría la falla. Entonces, importante esto, ¿por qué? Porque en la medida de que esa electricidad o ese flujo de carga sea mayor, va a tender a haber un sobrecalentamiento. En algunos casos aparecen chispas y esto genera lo que es incendios, ¿verdad? O alguien está manipulando esa área, también puede tener algún incendio y puede tener algún flujo de electricidad perdido que nos puede dañar. Entonces hay que tener muy en cuenta este concepto para que, por seguridad y segundo porque lo vamos a estar retomando en otras sesiones. Bueno, si te ha gustado el video, por favor regístrate, deja tu comentario y sugerencias y visítanos en Facebook y en el sitio web donde puedas encontrar mucho más videos acerca de este tema.